Estados Unidos libra una batalla contra el tiempo para evacuar a sus ciudadanos y colaboradores en Afganistán a menos de una semana del plazo fijado por los talibanes. Se avecina una nueva ola de deportación express en el país. El restablecimiento del programa Quédate en México deja a los defensores de inmigrantes atados de pies y manos. Una explosión en una mina de oro deja 12 cuerpos sin vida entre las rocas. Autoridades investigan qué detonó el siniestro. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero nacional Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez en este miércoles 25 de agosto. Vamos a iniciar con el secretario de Estado, quien dijo hoy creer que hay menos de 1,000 estadounidenses queriendo salir de Afganistán y se refirió al plazo fijado para sacarlos a todos. But let me be crystal clear about this. There is no deadline on our work to help any remaining American citizens who decide they want to leave to do so, along with the many Afghans who have stood by us over these many years and want to leave and have been unable to do so. Anthony Blinken también señaló que hasta ahora 82,300 personas ya han sido trasladadas vía aérea desde ese país hasta Estados Unidos. Bueno, y continuamos con más porque miles de inmigrantes se enfrentan el peligro de ser deportados debido a un fallo emitido por el Supremo Tribunal de Justicia. Vamos a Washington con Armando Guzmán y todos los detalles. Cantan y rezan porque la esperanza es lo último que muere y porque la fe mueve montañas, aunque desafortunadamente esa fe no mueve ni fronteras ni el criterio de la mayoría de los jueces conservadores de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que a medias en un fallo sorpresivo anoche condenaron a miles de estos centroamericanos y de peticionantes de asilo de otros países que han congestionado las fronteras del sur de Estados Unidos a esperar en México a que sus peticiones de asilo se resuelvan. El esfuerzo que está haciendo México es muy importante. Se han destacado más de 27,000 elementos de la Guardia Nacional para cuidar todo el tema migratorio en la frontera sur y en la frontera norte de México. Eso a pesar de que el problema no es de culpa ni responsabilidad mexicana. Este amontonamiento de migrantes que usted ve bajo el puente es culpa de lo absurdo de las políticas migratorias de Estados Unidos. Además del impedimento para cruzar a México, es el fallo a medias de la Corte Suprema que no se ha aplicado en más de un año. When you have kids, family units crossing in very remote areas in 100-degree heat, that is problematic. Eso es lo que ha poblado estas colonias de miseria que se levantaron en las ciudades de la frontera norte de México. Pero esta gente no ha podido cruzar desde mayo del año pasado por el llamado Título 42, una orden del gobierno anterior para evitar que gente con COVID entre a Estados Unidos y que no ha sido levantada por el gobierno de Biden. Al otro lado de la frontera, aquí en Reynosa, toda esta gente que vino a Estados Unidos huyendo de la miseria se dio cuenta que la miseria se vino con ellos y que estas colonias perdidas en las ciudades fronterizas del norte de México van a seguir. Esta decisión tan tibia de la Corte Suprema es en respuesta a dos demandas interpuestas por el estado de Texas y por el estado de Missouri. Y aunque los magistrados de la Corte lo único que hicieron fue regresarle todo el paquete a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, la Casa Blanca hace un momento nos acaba de confirmar que el Departamento de Seguridad Nacional seguirá apelando esta decisión, mientras el Departamento de Estado sigue en negociaciones con el gobierno de México por todo el trabajo extra que esta decisión va a representar tanto para México como para Estados Unidos. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Gracias, Armando. Tremendo problema para ambas fronteras y tremendo problema para todas estas familias que, como dijiste tú, vienen huyendo de la miseria y se trajeron la miseria con ellos. Nos vamos a enlazar ahora con Ben Monterroso, asesor de Poder Latinx, quien nos habla sobre esta muy mala noticia para los inmigrantes. Bienvenido, Ben Monterroso. Gracias por tu tiempo. Ben, ¿cómo ves esta respuesta de la Suprema Corte? Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad y muy buenas noches. Mira, yo considero de que la Corte está ignorando lo que tiene que ver con los principios de los Estados Unidos, donde las personas que piden asilo se les da la bienvenida y se les ofrece una oportunidad. Eso está siendo ignorado y yo considero de que los jueces republicanos, por qué no decirlo, están haciendo el trabajo
de presionar a Biden para que haga algo que es necesario para poderlo hacer, tener que dialogar con México para ver si México lo quiere. No es una decisión de Biden, es una decisión únicamente de los Estados Unidos. Claro, ¿crees tú que esto sea un revés para el gobierno, para Biden, que sea a propósito? Yo considero que tiene tonos políticos, pero más que todos los tonos políticos que para mí me preocupan, es la implicación que va a tener con nuestra gente. Nuestra gente que antes de salir de sus países tienen que tener una agonía de ver qué van a hacer, cómo van a sobresalir y llegar a un país donde se supone que es país de inmigrantes y que no solamente se les cierre las puertas, sino que los dejemos abandonados al otro lado de la frontera. Tenemos cientos de niños, o miles de niños y mujeres a la intemperie, expuestos a extorsiones, a secuestros, a abusos sexuales. Ben, es una cosa inhumana. Ustedes como activistas en pro de los inmigrantes, ¿qué planean hacer si esto continúa? Porque estamos viendo que esos cinturones de miseria, esas familias, esos niños están sufriendo en la frontera. Bueno, lo primero que estamos haciendo es pidiéndole a la administración Biden que utilice todos sus poderes que tiene, ejecutivos y demás, para asegurar de parar esto. Segundo, vamos a seguir siendo parte de la solución, tratando de apoyar a estas personas afuera de la frontera y si se les da el paso, buscar alguna manera de que estas personas tengan dónde estar. Entonces no nos vamos a quedar esperando qué van a hacer, sino seguiremos trabajando y apoyando a esta comunidad. Qué bueno, porque es la única esperanza que tienen esas personas para poder salir adelante. Muchísimas gracias al tiempo de Ben Monterroso, el representante de Latinx, y gracias por tus respuestas y por abrirnos un poco más el panorama. Muchas gracias. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a los temas de la pandemia, porque fíjese que Johnson & Johnson ya informó que su vacuna de refuerzo contra el COVID-19 multiplica 9 veces los anticuerpos. La farmacéutica señaló que datos provisionales de 2 ensayos mostraron que eso está sucediendo en quienes recibieron ya una segunda dosis de la vacuna entre 6 y 8 meses después de que se les administrara la primera. Y vámonos ahora a Nueva York, donde la gobernadora soltó lo que prácticamente fue una bomba. Ella dio a conocer anoche que el COVID-19 ha matado ahí 55,000 personas en ese estado. Ese número es cerca de 12,000 muertos, más de los que la cifra oficial de 43,400 había entregado el lunes Andrew Cuomo en su último día en el cargo. Y los empleados de la aerolínea Delta que no quieran vacunarse contra el coronavirus van a tener que pagar más por su plan de salud. La compañía anunció hoy que el aumento será de $200 mensuales y que la medida es necesaria porque la estadía en un nosocomio, en un hospital de cada trabajador contagiado, le cuesta a la aerolínea un promedio de $4,000. Y en medio de esta crisis de salud, miles y miles de estadounidenses están enfrentando otro peligro, el de quedarse en la calle. Y todo porque es muy lenta la distribución de los fondos aprobados para ayudar a los más necesitados. Wendy Castillo nos explica más sobre esto. Wendy, te escuchamos. Buenas tardes. Efectivamente, Palmira, pagar la renta se ha convertido en todo un desafío para más de 3.3 millones de familias estadounidenses, ya que los fondos aprobados literalmente se han quedado estancados. Solo se han distribuido un 11%. Miriam es una de las millones de personas en el país que se encuentran presionadas por no poder pagar su alquiler. Me preocupa porque tengo varios meses atrasados y tengo 2 hijos y sí, preocupa recibir la nota de desalojo si esto sigue así. Y es que a pesar que los legisladores aprobaron $46.5 mil millones en asistencia para el alquiler a principios de este año, y según el Departamento del Tesoro, la mayoría de los estados ya comenzaron a distribuir el primer tramo de $25 mil millones, para este activista los procesos son muy engorrosos. No están recibiendo el dinero porque el proceso es muy lento. Necesitamos que poner más personal, más gente trabajando este programa,
para que pueda llegar a las personas necesitadas. Están abusando de la pobre gente que a veces no están ni trabajando. Muchos estados y localidades, por temor al fraude, han implementado medidas que pueden tomar semanas para verificar que un solicitante califica para recibir ayuda, situación que no solo perjudica al inquilino, sino también al dueño de una propiedad. Tiene que responder mensualmente al banco con la hipoteca, los taxes, la aseguranza y el mantenimiento de la propiedad. Si también estos no pagan a tiempo, pues estarán teniendo un proceso de foreclosure a través del tiempo. Varios estados, incluidos Virginia y Texas, han actuado con rapidez para sacar el dinero federal, pero la gran mayoría solo han distribuido un pequeño porcentaje de la ayuda de alquiler. La administración de Joe Biden anunció medidas para evitar los desalojos. Entre ellas está el alquiler de 400,000 unidades multifamiliares. En Los Ángeles, California, soy Wendy Castillo. Regreso contigo. Gracias, Wendy, por tu reporte. Y también ahí en California hubo anomalías en el reparto de los fondos que se asignaron para ayudar a los indigentes por la pandemia. Una auditoría reveló que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario no distribuyó adecuadamente los $316 millones del gobierno federal y ahora debe de trabajar con organizaciones locales para reasignar el dinero que no se entregó. Llegamos a la primera pausa, pero ya sabe, hay más información. Surge otra peligrosa amenaza para millones de residentes en áreas consumidas por los incendios forestales. Y horas de angustia viven las familias de varios hombres atrapados en una mina que explotó dejando varios muertos. Continuamos con más información y los múltiples fuegos forestales en Estados Unidos no solo están dejando sin techo a cientos de residentes, también están creando condiciones de vida de alto riesgo para millones de personas. Víctor Cordero con la información. 7 estados enfrentan una nueva amenaza derivada de las decenas de incendios que arden en el país y que ya redujeron a escombros cientos de casas y han logrado sacar de sus hogares a miles de residentes aterrados. California, Nevada, Oregon, Colorado, Wyoming y también Idaho, así como Montana, se encuentran bajo alertas de pésima calidad de aire por el humo de los 92 incendios forestales que hasta ahora han arrasado con más de 2.500.000 hectáreas, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. En Reno, Nevada, se pidió de una manera drástica a los habitantes a mantenerse dentro de sus casas por los niveles históricos que ha alcanzado la mala calidad del aire durante 2 días consecutivos. El promedio del índice del respirable por partículas finas del condado de Washoe en Reno llegó el domingo pasado a 251, lo que es considerado muy grave para la salud, y el lunes subió hasta 291. I've been there for 20 years. If I'm lucky, I'll have a house to go back to, or maybe get a chance to rebuild. Pero ahora mismo el incendio que más preocupa a los bomberos es el Caldor Fire en el norte de California, donde las descontroladas llamas ya destruyeron 461 residencias y 11 negocios en los 11 días que tiene ardiendo, y el día de hoy solo ha podido ser contenido en un 11%. La conducta de este siniestro fue calificada como sin precedentes y está muy cerca de llegar a la cuenca del lago Tahoe, donde los bomberos están tratando de encajonar el fuego, que ya se encuentra a menos de 20 millas de distancia de la frontera entre Nevada y California. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV. De California nos vamos a ir hasta Colombia porque un estallido en una mina en ese país dejó sumidas en el dolor a las familias de varios trabajadores, y es que muchos no sobrevivieron. Desde Bogotá, Carolina Gómez tiene el reporte de esta tragedia. El dolor y la desesperanza profunda se apoderó de familias de escasos recursos de la zona rural de Tópaga, un pequeño municipio enclavado en las montañas del departamento de Boyacá, cuando escucharon que la acumulación de gas metano con polvo de carbón dentro de la mina en la que trabajaban sus familiares había generado una fatal explosión. Acaban de ubicar a 7 de los trabajadores. Desafortunadamente, al parecer todos están sin vida, han perdido la vida en este fatal accidente. Falta por ubicar uno de ellos. Pero con el paso de las horas, el saldo fatal aumentó a 12, dejando con vida a tan solo 2 de los 14 trabajadores que se encontraban adentro. Llegué a la casa, ni arranqué de una vez para arriba,
loco, como desesperado, porque sabiendo que estaban las ambulancias y cuando me dijeron que la mina de Armando se había explotado, sabiendo que mi hijo era el que se había venido esta mañana a trabajar, quisiera ni acordar ese momento de noticia. El equipo de salvamento aún continúa en la zona. Ha trabajado en la instalación de ventiladores para mejorar las condiciones atmosféricas y las tareas de búsqueda y rescate con apoyo de equipos respiratorios y de suministro de oxígeno. Según la Agencia Nacional de Minería, esta es la emergencia número 85 en lo que va corrido del año, con 102 víctimas fatales. También informan que esta mina en específico no contaba con los permisos de ley para poder realizar la explotación. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticiero Estrella TV. Gracias, Carolina, por el informe. Y es momento de la segunda pausa, pero ya sabe, volvemos con más. Propietarios de ranchos en México viven aterrorizados por los cárteles de los narcotraficantes. Con los brazos abiertos está recibiendo México a decenas de afganos que tuvieron que abandonar su país por la caótica situación que han creado los talibanes. Víctor Blázquez nos informa desde la capital azteca. México abrió sus puertas a refugiados de Afganistán. Tan solo hace unas horas, un grupo de 5 mujeres integrantes del equipo de robótica llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México buscando refugio y huyendo del régimen talibán. Estas mujeres agradecieron el esfuerzo humanitario que está haciendo el país por salvar sus vidas. Estamos muy felices de estar aquí y es un honor que el gobierno de México nos haya honrado con poder estar aquí y haber salvado nuestras vidas. Agradecemos habernos dado esta oportunidad y haber salvado nuestras vidas. De ahora en adelante tendremos oportunidades de muchos más logros en nuestras vidas. Pero eso no es todo. A las 5 de la mañana, tiempo local, otro avión aterrizó con al menos un centenar de refugiados tras huir del nuevo régimen que se instala la fuerza en Afganistán. Se trata de 124 personas que colaboraban como corresponsales, reporteros y staff para distintos medios de comunicación de Estados Unidos principalmente. Nosotros pues podemos estar muy distantes de lo que ocurre en Afganistán, pero la causa humana, la protección de los valores y las causas que nos identifican a las y a los mexicanos hoy, pues han hecho que nos comprometamos para que ellas estén en México. Incluso asociaciones pro refugiados levantaron la mano para ofrecer empleo a estas personas que decidan quedarse en el país que los está acogiendo. Hay muchos perjuicios, entonces muchos empleadores vemos simplemente pues prefieren no entrarle al asunto y muchas personas refugiadas se quedan fuera de empleos sin alguna razón específica dura, no tienen nada que ver con sus competencias. Así, este grupo de afganos rescatados de su propio país podrían solicitar en México asilo, refugio o una visa humanitaria que por lo pronto los mantenga a salvo. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV. Gracias a Víctor Blázquez por su reporte. Nos vamos a quedar ahí en México porque está subiendo de tono los insultos entre el primer ejecutivo, o sea, el presidente de México, y un ex candidato a la presidencia. Andrés Manuel López Obrador, calificó de chueco e hipócrita a Ricardo Anaya, quien tras ser citado a declarar dijo que sí lo haría, pero el mismo día que los hermanos de AMLO lo hicieran. Anaya se refería a Pío y a Martín, quienes fueron grabados al parecer recibiendo dinero. Y en México, los narcotraficantes se están apoderando de ranchos desde donde realizan sus actividades criminales. María Teresa Sarabia nos habla de cómo están respondiendo las autoridades. 5 narcocampamentos fueron desmantelados en Zacatecas, México, en propiedades que las organizaciones criminales arrebataron a sus propietarios para convertirlas en sus bases de operaciones, informó el gobierno del estado. Las autoridades federales señalaron que es una práctica que realizan los sicarios de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa en su sangrienta batalla por controlar ese territorio. Hace apenas unos días, la policía descubrió que al menos unos 30 delincuentes se encontraban en el rancho Tres Hermanas en Fresnillo, la ciudad más grande de Zacatecas, el mismo que en julio pasado ya había sido asegurado por las autoridades, pero que al quedar sin vigilancia fue ocupado de nuevo por los fascinerosos. En el lugar se decomisaron 2 camionetas blindadas, alimentos, municiones, ropa táctica y enseres domésticos.
algunos indicios balísticos, víveres, objetos personales, todo lo que se procedió a destruir, toda vez que estos campamentos tienen por objeto vigilar las acciones policíacas. Además de ese narcocampamento, a menos de 1 kilómetro, también fueron descubiertos 3 puntos de vigilancia desde donde los criminales detectan cuando entran vehículos de las autoridades y tienen todo el tiempo necesario para escapar. María Teresa Saravia, Noticiero Estrella TV. Bueno, llegamos a la última pausa, volvemos. Dicen que el mono es similar al humano y pues ahora este changuito pone el ejemplo. Un simpático monito le pone el ejemplo a millones de personas que se niegan a usar el tapabocas para protegerse del COVID-19. Vea esto, el animalito se encontró un cubrebocas en la calle y de inmediato se lo puso correctamente, aunque como ve, le quedó un poco grande. El video estalló en las redes sociales, donde ha sido visto por miles de usuarios. Así me despido, buenas tardes, nos vemos mañana. Yo soy Palmira Pérez, gracias.